Nuevamente nos encontramos en este espacio para hablar de un tema muy importante que es el embarazo en la adolescencia. El día de hoy nos encontramos con una invitada muy especial. Con nosotros está la psicóloga Manuela. Manuela, ¿cómo está? Muy bien, ¿y tú, Verónica, cómo estás? Muy bien, gracias. Manuela, vamos a dar inicio con una preguntita. ¿Cuáles son las principales causas del embarazo en la adolescencia? Pero bueno, hoy en día vemos que las principales causas son la desinformación, ¿cierto? Los adolescentes tienen muy poca información sobre qué es la sexualidad, cómo asumirla y qué retos tienen ante esta, cuáles son las principales causas de los embarazos, cuáles son los métodos anticonceptivos. También nos encontramos que en las familias hay muy poca información. A los padres les da miedo hablar con sus hijos sobre qué es la sexualidad. Tenemos como un tabú familiar de que a mi hijo no le puedo hablar de sexualidad. Manuela, a mí me gustaría tocar un poco el tema, profundizarlo más, como en la importancia de que los padres le den esa confianza al adolescente, al hijo, al sobrino, porque muchas veces vemos que como mi mamá no estaba planificando porque es que mi mamá de pronto me regañaba. Entonces, ¿cómo saber cómo ese adolescente le puede decir eso a la madre que quiere planificar? Bueno, lo primero que debe hacer, y es como un consejo que le vamos a dar a los padres es que seamos abiertos con los hijos, porque si yo le doy la confianza a mi hijo de que me pueda decir ese tipo de cosas, podemos empezar con otro tipo de temas que de pronto sean difíciles para que ellos en el momento en que estén viviendo estas situaciones puedan acercarse a nosotros y que no lo tachemos inmediatamente, que ellos de pronto nos vengan con este tipo de preguntas. Incluso desde la infancia muy pequeñitos los niños empiezan a tener ese tipo de preguntas, porque cuántas veces no nos ha pasado que los niños nos preguntan, mamá, ¿y cómo nacen los bebés? Entonces desde ahí empiezan ese tipo de preguntas, y si nosotros las tachamos y les ponemos el tabú de una vez, va a ser más complicado más adelante, y eso es supremamente necesario. Manuela, pero es que, o sea, yo tengo una primita de 4 años y a mí ella llega y me hace esa pregunta, yo creo que yo sí me quedaría ahí. Velo, ¿cómo nacen los niños? Podemos explicárselo de la manera en que ellos entienden, por ejemplo, mediante el juego. Los niños aprenden, y está demostrado que ellos aprenden primero mediante cómo nos ven a nosotros, cómo nos comportamos, ellos aprenden de esa manera. Y otra manera es mediante el juego. Entonces podemos hacer como un tipo de juego explicándole a los niños cómo es que suceden esas cosas. Ok. Manuela, otra dudita, ¿cómo cambia la vida de un adolescente, sea mujer o sea hombre, al convertirse en padres? Bueno, eso cambia bastante, ya que primero, por ejemplo, pongamos un ejemplo, si yo soy un adolescente de 14, 15 años y quedo en embarazo, sea hombre, sea mujer, estoy en el colegio, ¿cierto? Entonces económicamente yo no tengo un sustento, todavía dependo de mis padres, todavía estoy estudiando, o sea, mi proyecto de vida se ve cortado. Económicamente, entonces no tengo cómo responder por esa persona. Muy seguramente emocionalmente también me voy a ver afectado, porque todavía mi desarrollo cerebral, de mis emociones y de todo ese tipo de cosas no están desarrollados totalmente. Entonces no voy a tener cómo responder a esa responsabilidad que se me viene. Por eso debe ser una decisión que yo debo tomar en otro momento. La adolescencia todavía no estamos preparados ni física ni emocionalmente para ese tipo de cosas. Y ahí es donde ya entran los papás a terminar de criar ese adolescente y a continuar criando ese nieto. Claro que es sí. Bastante complejo ahí. Es muy cierto, Vero. ¿Qué apoyo necesitan más en ese momento? ¿El emocional, familiar? O sea, la adolescente que queda embarazada, ¿qué apoyo necesita ahí, o todos van como de la mano? Bueno, todos son muy importantes, y el social también es muy importante, ya que por medio de estos apoyos, por ejemplo, el familiar, encontramos que cuando se tiene un buen apoyo familiar,
entonces la persona va a poder tomar este reto que se le presentó con mayor facilidad, ¿cierto? Ese apoyo emocional también nos ayuda porque cuando recibimos la noticia de que tenemos un embarazo adolescente, se presentan muchas emociones como tristeza, pensamientos intrusivos, qué va a pasar con mi futuro, entonces voy a tener que dejar de estudiar. Y si tenemos ese apoyo emocional de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro círculo social, va a ser un poco más llevadero toda esa nueva noticia, este nuevo reto. También es importante el social, porque entonces vamos a poder acceder a la educación para mí, para mi hijo, a la salud, a lo económico. Entonces toda esta parte social también es sumamente importante. Manuela, porque pasa mucho y es muy triste que la adolescente está estudiando, está pues en el colegio, queda embarazada y ya las compañeritas la van dejando a un lado porque ya las compañeritas ven que ya no pueden salir con ella de fiesta, de paseo. Imagínese esa adolescente que no se esperaba ese embarazo y para acabar de abusar que las amiguitas le hagan como el rechazo. Que se haga a un lado, sí. Entonces ahí viene también esa presión social y lo que hablábamos del apoyo emocional. Entonces también es importante tener esa empatía con las personas que de pronto, con los compañeros, con los mismos adolescentes que están atravesando esa situación, ponerme de pronto en los zapatos de esa otra persona y cómo yo pasaría por eso y cómo me gustaría que otras personas respondieran ante eso. Entonces es importante tener esa empatía también nosotros mismos como jóvenes y como adultos. Manuela, otra cosa, ¿qué cree que usted, vamos a hablar de mito o realidad? Sí. Mito o realidad que en la primera vez de tener relaciones sexuales puede quedar embarazada. Eso es posible, podemos quedar embarazadas, así sea la primera relación. ¿Por qué? Cuando hay ese encuentro entre el espermatozoide y el óvulo, ocurre el embarazo. Entonces es posible que en esa primera relación se encuentre el óvulo y el espermatozoide y ocurra esa fecundación. Mito o realidad, hablar de sexualidad con los hijos está llamando la atención o está invitándolos a que tengan esa relación sexual antes de tiempo. Es decir, me explico. Yo tengo un hijo y yo quiero hablarle de sexualidad y muchas personas dicen, no, es que yo a mi hijo no le hablo de sexualidad porque le estoy como dando a entender, vaya, tenga relaciones. Bueno, eso es un mito. ¿Por qué? Resulta que cuando estamos más educados y estamos un poco más afines con este tipo de temas, tenemos más capacidad para decir que no cuando realmente es lo que queremos, ¿cierto? Entonces no nos dejamos afectar de pronto esa presión que generan los amigos o esa presión que genera la pareja, porque ya mi papá o mi mamá en mi casa tuvieron como esa afinidad con el tema, me dijeron cuáles son los riesgos, puedes quedar en embarazo, puedes tener, contraer una enfermedad de transmisión sexual, o estos son los métodos, en el momento en que vaya a suceder, cuéntamelo para que hagamos algo al respecto, para que entremos a planificación familiar. Entonces va a ser como un ambiente mucho más controlado. Entonces es totalmente un mito de que hablar de eso los va a incitar a que ocurra, a que tengan pues como esta sexualidad temprana. Es totalmente un mito. Un mito. Y yo lo hablo desde mi punto personal. Es muy, muy importante que los padres le den esa importancia y esa confianza al adolescente, porque ya no la van a ver solamente, o sea, no la van a dejar de un lado pues de que ya no es mi mamá o mi papá, pero ya solamente no la van a ver solamente como madre, sino como una amiga más. Que yo entiendo que para una madre debe ser muy duro que la hija le diga, ya tuve mi primera relación sexual, o mamá, yo quiero empezar a planificar. Yo sé que es muy duro, pero para recordarles a esas mamás, a esos papás, a esos familiares que siempre cuentan con nuestro apoyo desde el hospital de acá de Yolombó,
que contamos con profesionales como Manuela, que son varios psicólogos los que hay en este momento en la institución y que si en algún momento se sienten preocupados, estresados o no saben qué hacer con ese momento de que ya su hijo entró en la adolescencia, pueden contar con cualquier apoyo de cualquier psicólogo. Y a Manuela la estamos viendo mucho por ahí en la calle. Estoy segura que si se encuentran a Manuela, ella no les va a decir que no. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Nos estaremos viendo más seguidito. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.